Buen día, profesora. Junto a mi grupo vamos a exponer sobre el sentido del gusto. Los integrantes son Benjamín Acuña, Denise Aguilera, Tamara Altamirano y quien les habla, Camila Álvarez, todos pertenecientes a la carrera de Obstetricia y Puericultura. Primeramente, ¿qué es el sentido del gusto? El gusto es el sentido corporal con el que se perciben sustancias químicas disueltas como los alimentos. Es importante no confundir con otro concepto que es el sabor, ya que este es un ejemplo de procesamiento multisensorial donde existe la integración de al menos 3 diferentes canales sensoriales, como el gusto, el olfato y la somatosensación. Dentro de estas características está percibir, procesar y responder. Los órganos de los sentidos proporcionan a los seres humanos la capacidad de percibir y responder a una gran variedad de estímulos del entorno, lo cual brinda la facultad de elaborar respuestas con el fin de adaptarnos a los cambios del medio ambiente, de cubrir nuestras necesidades básicas y de sobrevivir. También cumple un rol en la nutrición, ya que el sentido del gusto nos permite seleccionar dentro de una amplia variedad de alimentos las sustancias que son necesarias para nuestro metabolismo, protegiéndose a su vez de compuestos potencialmente nocivos, debido a su toxicidad o grado de descomposición. También nos brinda la capacidad de seleccionar y discriminar ciertos alimentos que nos permiten sentir agrado y placer. También poseen estructuras que están involucradas tanto a nivel periférico como las papilas, los receptores y las vías nerviosas, y a nivel central como los núcleos y las cortezas cerebrales. Constitución y función anatómica. Los receptores gustativos están distribuidos en distintas áreas de la lengua, aunque también podemos encontrar sensibilidad gustativa en zonas extralinguales. El movimiento del bolo alimenticio también va a estimular estos receptores. La lengua es el principal órgano móvil ubicado dentro de la boca. Sus funciones son la masticación, la deglución, el lenguaje y el sentido del gusto. En este último son importantes las papilas gustativas. Las papilas son pequeñas proyecciones elevadas de la lengua. Podemos encontrarlas con botones gustativos o sin botones gustativos. Con botones gustativos encontramos las fungiformes, las cuales están representadas en la imagen con la letra A y se distribuyen en la punta y en los bordes laterales de la lengua. Podemos encontrar de 3 a 12 botones. Las calciformes o circunvaladas se encuentran representadas con la letra C en la imagen y son las más grandes y son más especializadas. Las podemos encontrar en la parte posterior de la lengua. En un recién nacido podemos encontrar 270 botones y en un adulto de 75 años podemos encontrar un centenar. También están las foliáceas, que se ven en la imagen en la posición B. Se organizan en pliegues paralelos dispuestos verticalmente en los bordes laterales de la lengua, por delante del pilar amigdalino anterior. También varían con la edad. Y papilas sin botones gustativos, como los filiformes. Son formaciones cónicas que cubren aproximadamente los 2/3 anteriores del dorso de la lengua y generalmente no contienen botones gustativos. Esta variedad de papilas se distribuyen en forma diferente en la superficie de la lengua. No existe un ordenamiento por regiones en la localización de un determinado gusto. Los botones gustativos son la unidad funcional del sentido del gusto. Son los órganos sensoriales que responden a los estímulos gustatorios o sápidos. Cada botón gustativo desde el punto de vista funcional responde de forma eficaz a solo una de las sensaciones gustativas primarias: agrio, dulce, amargo o salado. Están constituidos por células gustativas y de soporte. Células gustativas. Cada botón está constituido por una agrupación de aproximadamente 30 a 100 células gustativas. Albergan quimiorreceptores que forman una estructura individual en forma de roseta, los que se encuentran inmersos en el epitelio de las papilas gustativas. Los botones gustativos contienen células neuroepiteliales especializadas que transmiten la información del gusto. Y las células de soporte. Estas rodean a las células gustativas. Son células epiteliales y forman las paredes con una abertura circular o poro. A través del poro gustativo, las sustancias disueltas en la saliva entran en contacto con las células receptoras. Bueno,
La inervación corresponde a que cada botón gustativo está inervado por cerca de 50 fibras nerviosas y por otro lado cada fibra nerviosa recibe información en promedio de 5 botones gustativos. El séptimo par craneal, también llamado nervio facial o nervio hipogloso mayor, vienen de los 2 tercios anteriores de la lengua y viajan por el nervio cuerda del tímpano. También recoge sensibilidad gustativa del paladar blando a través de otra de sus ramas del nervio petroso mayor, superficial mayor. El noveno par craneal o nervio glosofaringio lleva la información proveniente del tercio posterior de la lengua mediante el nervio glosofaringio hacia el tallo cerebral. El décimo par craneal, o también llamado nervio vago, transporta las señales gustativas desde el tercio superior de los botones gustativos de la epiglotis, los repliegues aritenoepiglóticos y el esófago. El quinto par craneal o nervio trigénimo recoge la información relativa al tacto, la temperatura y la presión en toda la mucosa bucal y no contiene fibras relacionadas con los botones gustativos. Por otro lado, tenemos la vascularización de la lengua, que la componen arterias y venas. Existen las arterias linguales, que son las que penetran la lengua de lado en lado, a cada lado. Las sublinguales se encuentran en la parte anterior. La profunda lingual se dirige hacia el vértice de la lengua. La palatina ascendente es la menos importante en la irrigación. La arteria faríngea se origina como una rama colateral de la arteria carótida externa. Las venas las componen la vena sublingual, que se origina en la red de la submucosa, acompañada de la arteria sublingual en la parte de su trayecto, y esta pasa lateral al músculo hiogloso. La vena profunda se ubica medial al músculo hiogloso y recibe a las venas dorsales, dirigiéndolas hacia atrás, drenando la vena lingual. Las venas dorsales en la porción dorsal o inferior de la lengua. Las venas linguales es la unión de la vena profunda acompañando a la arteria lingual. Las venas satélites del nervio hipogloso son las que comienzan por debajo de la lengua y pueden unirse a la lingual. Y finalmente la vena yugular es interna y recibe la sangre del cerebro, de la cara y del cuello. Este fue nuestro trabajo. Muchísimas gracias por la atención.